Bien, está grabando en la nube, después comparto el link, vemos cómo hacemos eso. Bueno, entonces estaba comentando del tema onditas, que a mí me sorprendió el nombre. Bueno, vamos a ver después por qué se llama onditas, ¿sí? Pero hoy vamos a concentrarnos en lo que es la primera clase, ¿sí? Armé el contenido en Armé el contenido introductorio en 4 clases. Hoy nos toca el módulo inicial, que la idea es ponerse un poco, hacer una puesta en común de lo que se llama Digital Signal Processing, DSP, ¿sí? Que vamos a repasar procesamiento de señales aplicado específicamente a señales discretas. Vamos a hablar del teorema del muestreo, transformada de Fourier, filtro y respuesta en frecuencia. Todo esto es necesario para comprender lo que sigue después, que es las aplicaciones de la transformada de la clase está dividida en una parte expositiva con el PowerPoint, ¿sí? Son pocas láminas. Les voy explicando los conceptos más básicos. Vamos a pasar muy por arriba cada cosa. Va a tener que ser un acto de fe de ustedes hacia mí. Y después vamos a usar Python, ¿sí? La parte práctica, sobre cómo implementar algunas de estas cosas para ir viendo lo que sea necesario. De los que estén por virtualidad, si quieren una consulta, no pongan levantar la mano, directamente abran el micrófono, va a ser más fácil para mí. Si bien tengo dos monitores, la proyección y la pantalla, podría haber que escribir por el chat o algo, pero directamente abran el micrófono, no pasa nada. Y si en un momento se me deja de escuchar o pierden la señal de video, también comenten si me entero, porque yo acá con los presenciales sigo para adelante. Así que bueno, eso es un poco lo que es la introducción del curso, ¿no? De cómo hacer la temática. Bueno, ¿por qué Digital Signal Processing? ¿Por qué el famoso DSP, que los electrónicos les gusta hablar en esas siglas? La ingeniería eléctrica estudia, igual que muchas ingenierías, matemática analógica, ¿no? Integrales, ¿no? Derivadas, continuas. Y cuando yo inicié la carrera de doctorado, yo dije ¿por qué procesamiento de señales? Decía yo, ¿qué tiene que ver? Y me dice, Marcos, hoy en día todo es digital, y es cierto. Yo nunca lo había visto de esa manera. Con la informatización de las cosas, ¿no? O sea, hoy es computadoras, celulares. Cuando yo inicié el doctorado no era tan así. Nos llevó a que todo esté digitalizado, todo sea capturado por un microchip y almacenado en algún lugar, o está la nube, que es el procesamiento. Entonces, esto nos obligó a todos a trabajar con señales digitales. Y esto se vio en los últimos años más potenciado con la industria 4.0, ¿sí? La ingeniería de datos, todo el uso de datos que es tan necesario para el mercado actual, ya sea para mantenimiento, para predecir ventas, para prever no sé, logística, fallas, lo que sea. Hoy está todo absolutamente digitalizado, ¿sí? Lo cual tiene sentido porque no podemos quizás mandar a una persona a que haga un entrenamiento en un papel de 100 sensores. Esos 100 sensores hoy son digitales, los levanta un sistema automático, los pone en la nube y hasta después, si me atrevo más, un sistema de inteligencia artificial los procesa y los trabaja. Todo eso, en algún lugar de ese proceso, está el tema del procesamiento de señales, ¿sí? Y vamos a ahondar muy poquito sobre eso para desarrollar después la herramienta, que son TITAS, que se aplica al procesamiento de señales. Es por esto que en los últimos años hay que en la ingeniería está demandando que los profesionales, los futuros profesionales que ya se egresaron, se actualicen en temas de lo que sería DSP, el procesamiento de señales. No es porque a mí el tema me guste, que a mí me apasiona, pero sino es que lo veo de que es una realidad. De cualquier ingeniería hoy en día está más intervenida por sensores, por mediciones, y he visto ingenieros civiles, mecánicos, que están muy metidos con el tema de procesamiento de señales. ¿Sí? Por ejemplo, vibraciones, mecánicos es una disciplina súper desarrollada, muy avanzada. En ingeniería civil me gusta trabajar con alguien que le daba golpes a los pavimentos y medía cómo respondía el pavimento. En función de eso sabía si el hormigón era bueno o era malo. Esos son dos ejemplos que yo me crucé en mi vida y me di cuenta de que, esto de que procesamiento de señales, antes que era algo de un electrónico y punto, hoy en día está en todas las disciplinas. Por supuesto que debe haber un montón de otros ejemplos que ahora no se me vienen a la mente, pero fíjense cómo la actualización tecnológica está empujando a que el ingeniero aprenda un poco de esto. ¿Sí? No es lo único, es simplemente un área en la que yo trabajé y vengo a comentarles al respecto. ¿Por qué para un ingeniero, bueno, un físico o un matemático, ¿no? Nos interesan las señales? Yo arranco el curso que es sobre fundamentos en señales,
señales con las dos definiciones, una de la Real Academia Española. Fíjense, una señal es una variación de una corriente eléctrica, ahí no se incluyen los eléctricos por suerte, otra magnitud que se utiliza para transmitir información. O sea, en la señal hay información para nosotros, ¿sí? Hoy en día, en la época que es todo digital, la información es súper importante. Y otro libro que trata sobre señales y sistemas, ¿no? Que sería la base teórica de este curso, por así decirlo. Se utilizan muchas herramientas de lo que es materia, señales y sistemas. Las señales contienen información acerca del comportamiento o naturaleza de algún fenómeno, ¿sí? Fíjense, vuelve a mencionar la palabra información y habla del comportamiento o naturaleza de algún fenómeno. Y la ingeniería estudia los fenómenos de naturaleza para sacarle algún rédito positivo, ¿no? El físico quizás lo estudia en profundidad. El ingeniero, a ese conocimiento desarrollado por un físico, lo trata para, lo utiliza para un beneficio bueno, por ejemplo, ¿no? Para producir trabajo, lo que sea. Entonces, fíjense cómo las señales a lo que son las ingenierías nos trae estos documentos. Con un repaso muy rápido, tenemos, antiguamente quizás, igual se sigue trabajando, ¿no? Con sistemas continuos, con el mouse después hay que tenemos sistemas continuos, ¿no? Por ejemplo, un antiguo voltímetro analógico de aguja que funciona con toda la dinámica de un sistema analógico continuo, ¿sí? Que va a ser representado por una función x de t, fíjense acá estoy usando entre paréntesis la letra t, que es una función continua, como vimos en el análisis matemático 1, donde t es una variable continua, pertenece a los variables, ¿sí? Estoy súper teórico. Tranquilo que vamos a la práctica. Mientras que el tiempo discreto, ahora esa señal va a ser representada por una sucesión, ¿sí? No es más una función continua, es una sucesión. Ahora, entonces fíjense que pongo x entre corchetes de n, donde n, la variable, pertenece a los enteros, ¿sí? Entonces acá hay un ejemplo de un instrumento analógico, un instrumento digital, ¿sí? Este termómetro sería un instrumento analógico. En función de la altura que tiene el mercurio o alcohol, lo que tenga adentro, uno puede leer la temperatura exacta aquí, y es continuo. Entonces, con esa definición vamos a tener señales analógicas y señales digitales. Las señales analógicas se las suele definir que son continuas, tanto en tiempo como en amplitud. O sea, en cualquier instante del tiempo, en el eje horizontal, puedo encontrar un valor de voltaje, representado por la curva negra, y en cualquier valor de la verticalidad, ¿sí? Justamente puedo encontrar cualquier valor. Son continuas en tiempo y en amplitud. Mientras que las señales digitales se dice que son discretas en tiempo y en amplitud. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante de que un sistema digital toma una muestra de esa señal continua durante cada cierto intervalo de tiempo, ¿no? Lo que se llama la frecuencia múltiple. Y eso se representa con estos escaloncitos que están aquí, ¿sí? Y a su vez hay una discretización en la amplitud, porque ese sistema digital tiene que grabar esa información en una cantidad fija de capacidad de memoria que tiene, los números de bits que tenga. Entonces, a raíz de eso se discretiza no solo el tiempo horizontal, que lo vamos a trabajar hoy, sino también lo que es la escala vertical, digamos, valores de volumen. En lo que es la discretización vertical no nos vamos a concentrar mucho hoy porque no tiene mucho sentido para nosotros. Vamos a concentrarnos sí en lo que es la discretización del tiempo, que es súper importante. Entonces, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un coseno en la izquierda continuo y a la derecha un coseno discreto, ¿sí? La señal es exactamente la misma, está todo simulado en computadora, lo cual la que está a la izquierda, que parece que es continua, en realidad es discreta, está adentro de una computadora. Si yo hubiese querido hacer un coseno continuo, tenía que parar en el pizarrón y buscarlo con un marcador. Es la única manera de hacer una señal continua. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Es tan finito la cantidad de puntos que yo puse acá, hay una cantidad, o sea, son puntos tan pegados uno del otro, tan chiquito, que parece, a nuestro ojo parece un continuo, ¿sí? Pero entonces esto sería una representación de una señal continua. De derecha sí, es exactamente una señal discreta. Estos palitos que se ven es en cada instante de tiempo en el que el instrumento fue capaz de tomar un valor de voltaje, de la corriente, lo que sea, la temperatura, de la presión, de la humedad, de los RPM, de lo que sea, y representa el valor que midió, ¿sí? En el tiempo que está vacío, que hay un espacio en blanco, ahí el instrumento no midió nada, ¿sí? Entonces ahí tenemos el coseno. Fíjense que tiene
dos ciclos enteros, esta es la continua, entra dos ciclos enteros en la que es discreta, pero fíjense que en el eje X, en el continuo yo puse la variable tiempo, ¿sí? En el discreto puse muestra. ¿Sí? Ahí ya hay un primer cambio entre la señal continua y discreta. Las señales discretas, su valor dependiente es el número de muestras. ¿Sí? Y de hecho, acá hay otra cosa importante, que en el tiempo continuo uno puede encontrar entre un segundo y 1,1 segundo infinitos números. El tiempo pertenece a los reales. Y entre 1 y 1,11 puedo encontrar otra vez infinitas cantidades de números. ¿Sí? Mientras que en las señales discretas la cantidad de muestras es acotada. En este caso, este coseno tiene solamente 40 muestras. ¿Sí? Lo cual es lógico. Yo no puedo en una computadora grabar algo infinito. Puedo tener la computadora que tiene Elon Musk, quien sea, pero en un momento esa capacidad se va a delimitar. ¿Sí? Entonces, nosotros no tenemos la computadora de Elon Musk, tenemos nosotros, pero ya tienen que empezar a pensar en que, che, estamos trabajando con computadoras, con microcontroladores, con Arduino, con Raspberry, con lo que sea, con un smartwatch, ¿sí? Que es todo digital, entonces hay una capacidad acotada para eso. Entonces, no existe más la cantidad de muestras infinitas. ¿Sí? Después un ingeniero dice es suficientemente grande y para mí es infinito. Pero acuérdense que hay una capacidad máxima. Otro ejemplo es un seno amortiguado. A la izquierda el continuo, a la derecha el discreto. Y fíjense que acá cuando se hace cero, están todas las pelotitas por cada uno al lado de la otra. Entonces llega a distinguir la separación entre ellos. De vuelta, a la izquierda, unidad de tiempo, representando que es un continuo. A la derecha, unidad de muestra, representando que es un discreto. ¿Sí? Hay ciertas funciones muy especiales en lo que es el procesamiento de señales, que es la función impulso, la delta de ira, y la función escalón. Y acá está la definición discreta de eso, que es muy sencillo. La matemática discreta es la que se utiliza para procesar señales digitales. Al principio asusta, porque es media rara, a mí me pasó eso, pero después es muy amigable. Fíjense que la función delta de ira se define así, es muy sencillo. Mientras que la definición de la delta de ira, la función impulso continuo, es una integral, es una función de densidad de probabilidad, que tiene sus propiedades que hay que estudiar. Acá simplemente es un 1 en el 0. O sea, si yo para representar esta señal, esto es todo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y cuando n es igual a 0, como 1. Lo que representa acá es la función delta, ¿sí? Es la función delta en central 50. Cuando n vale 50, 50 menos 50 vale 0, de la condición de arriba, ahí aparece 1. Y acá hice lo mismo con la función escalón. Esta es la definición general, y esta es la expresión de la función escalón centrada en 50. Con n igual a 50, 50 menos 50 vale 0, se cumple esta condición, a partir de ahí le señal el valor. ¿Sí? Estas dos señales se utilizan mucho para estudiar, se llaman sistemas, que vamos a ver al final de la clase de hoy, que es lo que está también, es una manera de analizar la transformación tiempo, son los sistemas. Fíjense que una función delta, acá está la delta, yo puedo representar cualquier señal. Los palitos azules es una señal X de N discreta. ¿Sí? Los palitos azules son. Y lo que dibujé en rojo, estoy como que representando como si fuese la representación de la delta, la representación de mi señal X empleando la delta. ¿Sí? Fíjense que lo que estoy haciendo a la delta, esto es una sumatoria, ¿no? Entonces yo estoy, acá me equivoqué, esto es una N, voy a corregir para comprenderlo. Esto sería X de N. Entonces yo estoy representando a mi señal X de N, el azul, como una sumatoria de funciones delta que están escaladas con cada valor de X y desplazadas. ¿Sí? Entonces lo que hago acá, voy a parar, yo se lo señalo de vuelta, están por pantalla, pongo la delta acá y la escalo según cuánto vale X. Después pongo la delta acá y la escalo cuánto vale X. Pongo la delta acá y la escalo cuánto vale X. Pongo la delta acá y la escalo cuánto vale X. ¿Sí? Lo que voy haciendo es parando en cada instante de tiempo, centrando la delta en cada instante de tiempo, y la altura que le dé a esa delta es el valor exacto que tiene X en ese tiempo. Marcos, ¿para qué me sirve? Lo van a ver, no se preocupen. ¿Sí? Eso
esta cosa que es súper sencilla, acá tiene un error, esto es x de n, x de acá, se demuestra que es equilibrio. Entonces, esto me da pie a hablar de lo que son los sistemas. Sistemas son estas cajitas para nosotros, ¿sí? Vamos a usar varias cajitas con Wavelet. Wavelet son estas, que básicamente relacionan a través de una transformación, que la representa con la letra T, la entrada y la salida. Entonces, este sistema, a la salida Y, resulta, o sea, cómo obtengo la salida Y aplicando la transformación del sistema este a la entrada X. Los sistemas, todos los sistemas que puedo llegar a ver, nos interesa en ingeniería, llevar con los sistemas que se llaman LTI. Son sistemas que son lineales e invariantes de desplazamiento. Linear time invariance, ¿sí? En inglés. ¿Por qué? Porque tiene la propiedad de linealidad. O sea que si yo hago la transformación de alfa por x, es alfa por y. Y si tenemos, esa es la propiedad de linealidad, esto implica de que se aplica se puede aplicar superposición. Si yo tengo alfa por x1 más beta por x2, la salida va a ser alfa por y1, y1, más beta por y. Y la otra propiedad que tienen los sistemas LTI es que son invariantes en desplazamiento. ¿Qué significa? Si yo atraso k unidades mi entrada, mi salida se atrasa k unidades. ¿Sí? Si yo toco la tecla del interruptor 3 segundos más tarde, la luz se va a encender 3 segundos más tarde. Eso es totalmente lógico. ¿Sí? Siempre doy el mismo ejemplo en la materia de grado que doy. Si ustedes salen media hora más tarde a hacer la facultad, no creo que lleguen solamente media hora más tarde acá, sin el horario, o te va a dar el tránsito. Entonces, el sistema que modela el tránsito no sería invariante de desplazamiento. ¿Sí? A la ingeniería le sirve un montón estudiar sistemas LTI. Bien, tenemos el sistema LTI de vuelta. Entonces yo digo, tengo mi sistema que aplica la transformación T a la input X. Y como resultado me da Y. ¿Qué pasa si ahora a X la escribo como sumatoria de funciones deltas, escaladas y desplazadas? Eso es lo que vimos en la diapositiva anterior y que queremos usar. Ah, perfecto. Reemplazo. Ahora, mi sistema es lineal. O sea que X de acá, que es una escala, la puedo sacar de la transformación. Entonces, dice que la transformación la metía dentro de la sumatoria, porque esto es una escala. Y ahora me estoy pidiendo que transforme la delta desplazada. Pero el sistema es invariante el desplazamiento. Entonces, si yo averiguo la transformación de la delta, ya tengo todas las otras deltas desplazadas. Entonces, esta operación que está acá, la puedo reemplazar de la siguiente manera, por que la salida del sistema es esta operación que está acá. ¿Sí? Es la input x de k, producto la delta desplazada. ¿Sí? Esto que está acá, toda esta sumatoria, acá, se llama producto de convolución, no lo agregué para no marearnos, es una operación que utiliza. Pero lo que más importante es que quiero llegar a esto es que si yo tengo la respuesta al impulso de mi sistema, fíjense acá tengo la transformación de la delta. Acá lo reemplacé por h. O sea que h se llama respuesta al impulso. Si yo tengo la respuesta al impulso de mi sistema, yo conozco ese sistema perfectamente. No necesito saber nada más de mi sistema. En la respuesta al impulso lo tiene todo. Pregunta. Sí. ¿Ese producto es el producto tal cual usamos en el campo de los reales o es otro tipo de producto general? Este que está puesto acá es el producto de los reales. De los reales. Esta operación, que es la sumatoria de x producto h de n menos k, esa es la manera de resolver lo que se llama el producto convolución. Convolución. Sí, acá, lo que yo puse es que k pertenece a los enteros, pero acuérdense que estamos siempre en el mundo discreto que es finito. Yo no puedo en una computadora guardar números desde menos infinito hasta el más infinito. Tiene una capacidad acotada. ¿Sí? Después, quizás son números suficientemente grandes para mí. No puedo hacer eso. Lo cual esta sumatoria tiene límites acotados. ¿Sí? Entonces la respuesta del impulso lo tiene todo.
Vamos a volver más adelante con el tema de la respuesta de impulso. Yo estoy poniendo cosas acá que se van a estar utilizando más adelante, en otras clases, digo, también, ¿eh? Entonces, por ejemplo, un ejemplo concreto, un sistema de RC, ¿sí? Yo soy eléctrico, voy a poner un sistema de RC, por supuesto. Pero esto sería un sistema mecánico de primer orden también, ¿no? Ahí lo de la primera. Entonces, acá estoy copiando lo mismo. Esto me puede representar cualquier cosa a mí, ¿sí? Este sistema, esta cajita, a mí me representa lo que yo deseo. Soy ingeniero y modelo la realidad. Ahora eso está representando para mí un sistema de RC. Las ecuaciones diferenciales que rigen este circuito están escritas acá. Y si uno va al laboratorio y arma el circuito y le mete un impulso, o si analíticamente opera estas operaciones con otras herramientas para encontrar la respuesta del impulso del sistema es lo que se calcula. Es una exponencial decreciente que arranca en cero. O sea, para tiempos negativos vale cero, ya que este valor y va decreciendo. Esta es la respuesta del impulso de este sistema. Para comentarles de que esto tiene aplicación real, no es que es teoría de señales discretas, esto tiene aplicaciones concretas, ¿sí? Que funcionan y se utilizan un montón. Bien. Si voy muy rápido, me dicen que tengo la tendencia a acelerar. Entonces, hablamos de que están las señales continuas y las señales discretas, estamos trabajando con las discretas. En el medio metí el tema de sistemas, ¿sí? Porque tiene que ver también con la cabaña de continuación. Entonces, ahora la pregunta es: ¿cómo generamos estas señales discretas? ¿Sí? ¿Cómo hace nuestra computadora, nuestro sistema de adquisición, para tomar un dato de la realidad analógica, en principio, la discretiza? Bueno, se utilizan para eso lo que se llaman los ADC, Analog to Digital Converter, los chips que se encargan de hacer la conversión o el muestreo de los datos. Estos aparatos, estas plaquetas, toman una muestra a un intervalo específico, denominado frecuencia de muestreo o tasa de muestreo. Entonces, fíjense, acá tengo un seno, perdón, sería esto. ¿Sí? Arrancarían ceros, pero está desplazado. ¿Sí? Esto es una sinusoidal. Y fíjense que hay tres ejemplos. Yo puedo tomar una muestra acá, una muestra acá arriba, otra muestra acá, ¿sí? Puedo tomar muestras a una tasa muy baja, puedo tomar muestras a una tasa intermedia, gráfico al medio, puedo tomar muestras a una tasa súper alta, ¿sí? Acá arriba. Entonces, ¿cuál es la tasa de muestreo que tengo que utilizar? ¿Cuál se queda? ¿Con la de abajo, con la central o con la de? Bueno, para responder a eso, estamos en la teoría de señales discretas y algo que se llama el teorema de Nyquist, ¿sí? Esto lo copié de Wikipedia, por eso dice Wikipedia. Y en concreto lo que dice el teorema es lo siguiente: si vos tenés una señal analógica en el mundo real y la querés discretizar, ¿sí? La tasa de muestreo, la velocidad a la que tomás las muestras, ¿sí? Tiene que ser mayor que el doble de la frecuencia máxima. Tiene que ser mayor que el doble de la frecuencia máxima de la señal. Nosotros vamos a una señal lógica de XDT. Esto lo vamos a probar ahora con Python. Y esa señal XDT tiene una frecuencia máxima. Vamos a ver qué es una frecuencia máxima, ¿sí? Para que lo entiendan. Bueno, Nyquist me dice que para que vos no pierdas información, tenés que muestrearlo al doble de esa frecuencia. Si vos cumplís la condición de Nyquist, de cualquier señal muestreada vas a poder recuperar la señal original. O sea, Nyquist está diciendo: mira, muestrea esta tasa y no vas a tener pérdida de información. Ahora, cuando lo vemos en Python, se va a entender mejor. Espero. Entonces, acá, antes de pasar a la primera parte práctica, ¿sí? Fíjense que yo estoy hablando de distintas cosas. Estoy hablando puedo hablar del largo de las señales del tiempo, ¿sí? Estoy hablando de una tasa de muestreo, cuántas muestras por segundo tomo, ¿sí? Porque es algo que se suele expresar en frecuencia, suele decir muestras por segundo, ¿sí? SA/S, samples per second, y estoy hablando también del número de muestras. Yo dije que esto es siempre algo acotado, es finito la cantidad de muestras. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una señal de 5 segundos de longitud, y coseno mide 5 segundos, imagínense, y estoy muestreando a 100 muestras por segundo.
¿Cuántos números de muestras voy a tener? Y bueno, es el tiempo que quiero medir multiplicado por la tasa, 500 muestras. 100 por 5, 500. Otra cosa que puede ser es, yo tengo una tasa de muestreo de 500 muestras por segundo y de algo grabé 200 muestras. ¿Cuánto tiempo grabé en la realidad? Bueno, la cuenta es el número de muestras dividido la tasa de muestra. Esto sería 0,4 segundos. O sea que si yo tengo un aparato que toma por segundo 500 muestras y tomé un total de 200 muestras, la cuentita que medí en realidad 0,4 segundos. ¿Sí? Mi tercer ejemplo sería, yo tengo una señal de 4 segundos de largo y tomé 200 muestras de esa señal de 4 segundos de largo. ¿Cuál fue la tasa de muestreo que utilicé? Bueno, es N sobre T. En este caso sería 50 muestras por segundo. ¿Sí? Esto lo pongo acá porque ahora vamos a pasar a la práctica, la primera parte. Y cuando yo arranqué a trabajar con el tema discreto me confundí un montón. Y una dificultad que yo encontraba es que me mareaba el largo de la señal, el número de muestra o la tasa de muestreo. Y es algo que uno tiene que ir practicando para ponerse un poco más a tono y tener idea de qué número se está manejando. Porque si uno le fija, yo quiero medir un fenómeno que dura 5 segundos, lo que sea. Golpeo una viga y quiero medir cómo es la vibración durante 5 segundos, porque sé que en 5 segundos ya dejó de vibrar. Bueno, trabajemos con 100 muestras por segundo. Ok, entonces este ensayo a mí me van a representar 500 muestras. ¿Es mucho o es poco? No lo sé, depende. Va a depender del fenómeno que quiera medir, de mi capacidad de almacenamiento. ¿Sí? Otro caso que no se encuentra. Tengo un equipo que mide a 500 muestras por segundo y tomé un total de 200 muestras. Ah, me voy contento, medí lo suficiente. No sé si medí lo suficiente. El tiempo que medí, ¿cuánto fue? 0,4 segundos. ¿Es suficiente o no es suficiente? Depende de lo que uno quiera observar. ¿Sí? Como son tres cosas que si muevo una, se mueven las otras dos. Claramente, fíjense si en la ecuación. Si modifico alguna de estas, las otras se tienen que modificar. Y lo mismo para el tercer caso. Fíjense que acá agregué que la inversa de la tasa de muestreo, la frecuencia de muestreo, es lo que acá yo llamé delta T, que es el intervalo entre muestras. ¿Sí? Es interesante, ¿no? Y si no me equivoco, vamos a pasar a la práctica del otro. Así que aguarden un segundo. Acá, vamos a hacer así. Y esto, a ver si hacemos así. Bien. Hacemos así. Están viendo el Colab, ¿no? Los que están por virtual, por Zoom. Sí, se ve el color. Yo veo un poco fuera de foco, no sé ustedes. ¿No? Pues yo no. Ahí se fue. Está como. Bueno. No voy a leer todo lo que escribí en el Colab porque es demasiado. ¿Sí? Pero después ya pueden leer ustedes con tiempo. Voy a arrancar, para que no conocen nada de esto, muy a poquito, los que ya conocen, más que nada que hacen programación, me imagino. Cualquier cosa pueden agregarla, porque yo no vengo de la rama de programación y ciertas cosas. Esto es una herramienta de Google, ¿sí? Que permite correr en la nube de manera gratuita, con buenas prestaciones, digamos, hay una versión paga que tiene más prestaciones, pero la que es gratuita se pueden hacer muchas cosas, que nos va a permitir correr Python o R, ¿sí? Todo en la nube sin instalar nada. Yo, si bien tengo Python en mi máquina, esto que estoy usando acá no estoy usando ningún recurso en mi máquina más allá de un navegador. Les pide que tengan una cuenta de Google, yo estoy logueado con la mía. Ustedes les pasé por mail un link que deben acceder a esto y van a poder solamente verlo. Si quieren editarlo, tienen que ir a archivo, guardar copia en Drive y se lo va a guardar en su propio Google Drive. ¿Sí? Y ahí van a poder editar. ¿Sí? Yo lo voy editando acá las cosas. Bueno, primero hay que conectarse, como dice acá, se está conectando, se va a conectar en la nube de recursos de Google. Acá va a asignar cierto disco rígido, cierta memoria, cierta CPU para procesar.
Como estas son cosas muy sencillas, estoy utilizando los recursos básicos. Si desean, acá ustedes pueden conectarse a recursos para correr las redes neuronales, que también siguen siendo gratis. Bueno, acá hay todo un periple de cada cosa, ¿no? Yo lo voy a pasar por alto. Voy a hacer un poco de zoom acá, así que se ve mejor. Y bueno, básicamente esto es una notebook, que es una combinación de celdas que se llaman, cosas que van saltando acá, bien que tiene un play, y lo que está arriba, estas son celdas de programación, y después, a ver, aquí estas son celdas de texto. Entonces uno puede armar algo que es bastante amigable académicamente o para desarrollar cosas. ¿Sí? Entonces eso es lo que es el notebook, que es lo que ejecuta el Colab, entonces esta es la terminación del notebook. Y en las celdas de código, yo voy corriendo código, en este caso, código Python. ¿Sí? Python es un lenguaje de programación. En ese lenguaje de programación se hicieron un montón de herramientas, y en esta celda lo que estoy haciendo es, estoy yendo al pañón de herramientas y decir, voy a usar esta herramienta y esta herramienta. La estoy importando. Entonces importo una que se llama NumPy, que tiene todo el tema de álgebra, una que se llama Matplotlib, que tiene un tema de ploteo, y otra que se llama Panda, ¿sí? Que tiene, está referido para el uso de base de datos, ¿sí? Yo en Python, si quiero, puedo hacer cuentas básicas, ¿ven? Pero 4 funciona. Python tiene algo de matemática, pero utilizan estas librerías porque tienen cosas mucho más complejas y avanzadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense acá con NumPy, me genero un array. Después lo van a ver tranquilos, el array A, el array B, y los puedo sumar. Fíjense que hasta el array A, el array B, sumar, puedo hacer operaciones matriciales, inversas, Python trabaja con algo que se llama, como la mayoría de los lenguajes de hoy en día, programación orientada a objetos. Entonces, las variables que antes llamé A, B y C tienen cosas que se llaman métodos, ¿sí? Que yo le puedo aplicar un método propio que tiene. Le puse A.suma, me va a devolver la suma de A. A.min, me va a devolver el valor medio de A. Y A.std me devuelve el valor medio de std. ¿Por qué comento esto? Porque en algunas partes del programa van a ver que va a ser una variable punto algo. Y voy a estar llamando a ese método que. Pero también, si son de la escuela como yo, tienen la función que hace la suma, la función que hace el valor medio y la función que hace el. Está todo. Verdaderamente en Python está todo. ¿Sí? Tengo una consulta, pongo en internet cómo hacer esto en Python, que alguien lo hizo, se lo explica. Eso tiene bueno que sea un lenguaje tan difundido, de código abierto y está tan ampliamente utilizado, no solo en la académica, sino en. Bueno, entonces, esa fue la breve introducción de Python. Entonces, lo que voy a hacer ahora es una generación de una señal. Fíjense acá, estoy corriendo 2 líneas para generar el vector tiempo. ¿Sí? Esas 2 líneas hacen exactamente lo mismo, pero de distinta manera. Está una después de otra, la segunda línea termina pisando lo que es la variable t. ¿Sí? Pero simplemente pongo, en Python hay varias cosas a hacer lo mismo. Entonces, no es que lo que estoy haciendo acá es la única manera de hacerlo. Entonces, ahí me genera el vector tiempo y ahora me genera el vector el coseno. Entonces, busco en un pi la función coseno y fíjense, hago 2pi por tiempo. Si esto es un coseno de frecuencia angular 1, ¿no? Sí. Y acá el vector tiempo. Entonces, fíjense que ahora ploteo el eje, la primera coordenada es el eje tiempo, la segunda coordenada es el eje vertical, el eje y. Le agrego un par de comandos para que me quede más lindo el gráfico. Estoy familiarizando con esto. Y ahí apareció el coseno que le dibujé en la línea. Entonces ahí yo me inventé una señal continua. Esta no es continua, yo les dije que he puesto dentro de la computadora. Mentira que es continua. Y ahora va a ser lo mismo con una señal discreta. ¿Sí? Lo que estoy haciendo ahora es definiendo un vector de tiempo, pero con intervalos de tiempo más con el vector tiempo tiene intervalos de t más cortitos. ¿Sí? Voy para arriba. Fíjense que antes lo hice con que el delta t, esto me genera un rango de números que arrancan en 0, terminan en 5, y va a dar pasos de a 0,001. Ahora me estoy haciendo lo mismo, pero con pasos de 0,00. ¿Sí? Y ahora lo que estoy haciendo es corriendo otra celda, que en vez de usar el comando plot, uso el comando steam, que lo que hace el comando steam me dibuja esta variable. ¿Sí?
para hacer énfasis en que esto es el ego discreto. Así le estoy mostrando como dicen las otras imágenes. Es eso. Esto después lo tienen ustedes, lo pueden leer tranquilo, ¿sí? Otra cosa interesante es que esto que me dice Gemini, Google Colab tiene incorporado la inteligencia artificial de Google, Gemini, y los ayuda a programar. Y para inicializar, creo que es fácil. Creo que es fácil, creo que ayuda a eso. Ahora vamos a probar un ejemplo. Entonces puede empezar a escribir algo y les va a tirar una idea de qué quieren hacer. Y es bastante intuitivo. ¿Qué es lo que pasa? Estas cosas que son sencillas, la inteligencia artificial de Gemini la vio muchas veces y sabe qué es lo que sigue. Y es bastante, para aprender para mí, creería que es bastante bueno. ¿Sí? A veces manda cualquier cosa y les tiene que dar. Bueno, vamos a probarlo. Entonces acá dice misión discreta. Acá les dejo un ejercicio para que hagan ustedes en su casa. Estoy diciendo que tener otro señal coseno, pero quiero que cambien su fase, desplazarla en el tiempo. Imagínense cómo es, no sé. Y otra señal que modifica en la amplitud, la escala, el número que multiplica delante del coseno. Bueno, y grafíquenlo y fíjense ahí cómo graficar las cosas juntas. ¿Sí? En el Colab para ver ciertos ejercicios para que hagan, el objetivo es que se familiaricen un poco con el manejo de señales y un poco de programación. Bueno, eso es un ejercicio. Otra cosa, vamos ahora, por ejemplo, que se va a usar más adelante, a cargar un dato. Vamos a cargar un archivo CSV donde yo tengo un pulso. Entonces, me voy acá a la izquierda, toco la carpetita, y esto se me abre con una especie de disco rígido que tiene esta sección de Colab. Me voy a cargar ahí el archivo que necesito. Voy a usar este ejercicio ahora. Me dice de que los archivos que subo acá, cuando cierro las pestañas, se van a perder. También, es eso. Porque esto está todo en la nube flotando. Ahí puse el archivito, entonces voy a cerrar acá para que se cierre la pestaña y voy a correr esta sección. Esta celda lo que hace es con la librería NumPy, hay una función que se llama load.txt y va a cargar un archivo de txt que se llama pulso.ssb. Yo sé que están separados por coma, ahí está pulso, y fíjense a pulso.shape y le pido que me lo imprima, me dice qué tamaño tiene esa matriz, ese array. Me dice que es 4 por 1000. Yo sé que en ese CSV tengo 4 pulsos de descargas parciales, 4 pulsos de señales que me di en laboratorio. ¿Sí? Son 4 señales reales. Imagínense que ustedes están haciendo un experimento, lo miden, con Nike, con todo eso que ahora vamos a ver, lo graban en un CSV y lo quieren ver en Python, cuando se hace así. Y entonces, por ejemplo, ahora fíjense que puedo bloquear pulsos, y acá le estoy diciendo dar el primer pulso. Fíjense que esto tiene 4 filas por 1000 columnas. Estoy diciendo, dame la fila 0 y este 2 puntos significa todas las columnas. Python, el primer elemento es el 0, tanto para filas como para columnas. ¿Sí? Es como que el Excel arranca en 0 en vez de 1. Y fíjense acá está, punto. ¿Sí? Fíjense que en el eje X yo dejé el número de muestras, porque yo no hablé, este pulso, cuán rápido, cuán lento fue golpeado. Si está en el eje vertical, la amplitud. Yo sé que fue medida esto de la unidad de volt. Lo cual esto es una señal que cuanto máximo llega a 70 milivolts, y pasa a 260 milivolts. Claramente acá hay mucho ruido. Acá está la señal que a mí me interesa ver, y después sigue el ruido. ¿Sí? Si a una una señal, más o menos esa se lo tienen que poner en ahí está. ¿Sí? Ahí no cómo cargar. Otro ejercicio, les digo que ploteen los otros 3 pulsos y si tienen ganas le pueden poner una leyenda que se llama el pulso 1, el pulso 1500, el 10001 y el 10200. Estos números los saqué de la base de datos para saber bien qué pulso. La amplitud es el mínimo. Otro ejercicio, para graficar los demás pulsos y los van bien. Entonces ahora voy a hacer otra cosa, voy a tener otro archivo acá. Que se llama pasos 3. Simplemente para que vean cómo funciona. Cierro. Y ahora estoy cargando este archivo, pero con otra librería. Librería Pandas. PD, librería Pandas. ¿Sí? La función se llama readCSV y ahí lo lee.
La librería Pandas es excelente para trabajar con base de datos, es una librería especializada para trabajar con base de datos. Tiene un montón de métodos, estas cosas que ahora llaman, son funciones, un montón de métodos que ustedes con muy pocos comandos hacen gráficos, sacan valores medios, bio. Si tiene una tabla que es muy grande y está llena de valores faltantes, puedes reemplazar. Está excelente la librería Pandas. Es interesante también estudiar. Y bueno, acá fíjense, ven, imprimo algunas cosas. Fíjense que donde yo importé, que se llama pasos, es un objeto de tipo pandas. Fíjense que pasos.shape en el tamaño, o sea que este archivo que cargué tiene 1785 entradas y 8 columnas. Y si pongo pasos.get, me imprime la parte principal, la cabeza, perdón, la primera muestra. Y fíjense que esta es una columna que es tiempo, después AX, AI, AZ, WX, WY, WZ. ¿Sí? Esto acá lo vamos a usar más adelante. Yo me bajé una aplicación en el celular, uso los sensores y registré el acelerómetro y el girómetro, los tres ejes en cada caso. Por eso dice A, X y Z, W, X y Z. ¿Sí? Y lo que hice fue, me puse a grabar, me puse a subir el bolsillo, caminé para un lado, di la vuelta, caminé para el otro. Y me puse a analizar las señales a ver qué es lo que estaba viendo. ¿Sí? Está bueno didácticamente trabajar eso. ¿Qué ejercicio les pido acá? Que grafiquen en dos gráficos distintos, en uno las aceleraciones y en otro las velocidades de los giros. Eje X y Z, con la siguiente codificación, que es lo normalizado. El eje X va rojo, el eje Y va verde, el eje Z va azul. ¿Sí? Entonces acá tengo un par de ejemplos. Vamos a ver. Y fíjense, vamos a hacer ahora un poquito de uso de lo que es la Gemini. Acá dejé una celda vacía. Saquemos cada señal en una variable independiente. Porque yo tengo la información en la variable que se llama pasos. En pasos tengo todo esto. Entonces yo quiero, por ejemplo, quedarme con la aceleración de X. Entonces voy a hacer así. Y miren lo que es Gemini. Enter. A ver si ya me leo. No. AX lo voy a llamar. ¿Ven esa operación gris? Tardé mucho. Hay pasos.x y después aparecen otras líneas abajo. Eso es Gemini. Si yo toco tab, lo completó. Y lo que hizo eso fue, ahora en lo que se llama AX está la columna pasos.x. En lo que se llama AI está la columna pasos.x. Y así. Bueno, corro esto y ya está. Entonces, cuando quieran flotar, acá es paso W, claro. Fíjense que A y W. Bueno, ven que se equivoca un poco. Entonces acá no es G, es girómetro, es W de velocidad angular. Entonces completan eso, W, completan eso. Ahí está. Y ahí ya tienen las variables que tienen que hacer después, hacer el plot. Acá esto es una manera de hacerlo, leyendo directamente la matriz general, o directamente pueden hacer un plot con hacer así. Esto que está con numeral adelante son comentarios, ¿sí? Son señales que no se corren. O sea, todo esto no va a hacer nada porque no tiene ninguna línea de programación. Yo les dejo comentarios para un poco orientarlos. Bien, llegamos finalmente a análisis. Acá está todo un poco la introducción de lo que es la frecuencia muestreo, porque de vuelta de la Wikipedia. ¿Sí? Entonces, bien, vamos a generar de vuelta mi coseno. ¿Sí? Acá es muy importante en Colab que vayan corriendo las celdas en orden, porque si yo vuelvo para atrás por otra celda, puede que se me pise una variable. Entonces, por eso yo copié de vuelta acá la celda. Por eso de vuelta me generé mi coseno, para no tener ningún. Esto es diseñada lógica. Lo que voy a hacer ahora, me voy a inventar de que a esa señal lógica la muestreo, estos dos puntos y 50, fíjense, está T-S, sale a la variable tiempo, y este 2.50, tomar una muestra cada 50. Es una manera de configurar eso. Eso es programación de Python, del lenguaje de simple. Entonces estoy tomando de mi vector tiempo de arriba una muestra cada 50, de mi vector, la señal X es el coseno, una muestra cada 50. Entonces fíjense,
imprimo la forma de X, el tamaño de X y el tamaño de X bajo S. X bajo S es ampliado. Entonces, si de una señal de longitud 5000 tomo una muestra cada 50, me queda una señal de 100. Y grafico esto. Y fíjense que acá grafiqué en azul, la larga por blue, con el comando plot, que hace línea continua, y después grafiqué con steam, que hace los palitos, en color rojo, y agregué un comando más para que quede más bonito. Fíjense que está en azul la señal analógica y en rojo el muestreo. ¿Sí? Entonces yo puedo mover para arriba ahora. Puedo hacer, por ejemplo, en vez de una cada 50, que sea una cada 100. Cada 100. Claramente esto se va a reducir a la mitad. Ploteo. Fíjense cómo quedó menos muestreado. ¿Sí? Entonces acá la pregunta que les decía hoy, ¿cuál es la tasa de muestreo óptimo? ¿Me quedo con la anterior o me quedo con esta? Nyquist te dice que hay que ir al doble de la máxima. Si estamos en el doble de la máxima, Nyquist nos dice de que vas a poder recuperar la señal. Entonces seguimos avanzando. Fíjense que ahora me dice algo exageradísimo. Tomo una cada 200. O sea, de mi señal original, que medía 5000, estoy quedando solamente con 50 muestras. Si grafico eso, es esto que estamos viendo acá. Una muestra, otra muestra, otra muestra. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si Nyquist nos mintió. Importa una librería nueva. ¿Sí? CPy es una otra librería, con un py o no sé qué, que tiene un montón de herramientas, y dentro de toda esa librería vamos a traer el compendio de Signal. Entonces, corta celda, ¿por qué? Porque tiene herramientas para procesamiento de señal. Y dentro de las herramientas que quiero utilizar una que se llama Resample, que hace justamente generar muestras nuevas. Vos tenés una señal muestreada y por un algoritmo matemático se puede generar nuevas muestras que reconstruirían tu señal de luz. ¿Qué tenés que darle a esto? Tenés que dar tu señal que querés sobremuestrear y de qué longitud final querés que sea. Esto no es magia, no es que inventa cosas así. Hay una demostración matemática que por supuesto está fuera de alcance del mundo. ¿Sí? Entonces yo corro esto y grafico la señal original en azul, la señal resampliada en magenta, creo que es N de magenta, y XRE es la señal resampliada, que sale de resalto. Y después con Steam grafico la muestra que tengo. Y fíjense lo que hago. Acá, no sé si lo llevan a ustedes, yo lo veo porque yo sé que es verdad. Hay tipo dos colores acá, un violeta y un azul. Justamente en azul está la señal analógica, en violeta está la señal resampliada y en rojo la señal. Fíjense que la reconstrucción fue perfecta. Nyquist no nos mintió. O sea, de la señal azul que está de fondo, si yo tomo solamente las muestras rojas, soy capaz de construir la señal original. No hubo pérdida de información. Fíjense que si uno, como esos, me acuerdo de los domingos que salían en el diario, si uno cubre los puntos de señal roja, les aparece esto. Esto que está acá es la unión de los puntos de la señal roja. ¿Sí? Si yo uno la señal roja con líneas rectas, ¿sí? Es esto que está acá. ¿Sí? Fíjense que es importante a veces ver bien qué es lo que estamos procesando. ¿Sí? Acá yo lo grafiqué, esto yo lo grafiqué con plot. Y acá lo rojo yo lo hice con Steam. ¿Sí? Entonces fíjense que es importante recordar que uno a veces puede estar viendo algo medio equivocado, parece esto, pero quizás la señal lógica de fondo era más suave, tenía más curva. ¿Cómo sé si está bien o está mal? Pues Nyquist. Nyquist me dice, andate al doble de la frecuencia máxima. ¿Sí? ¿Qué digo? A ver, medir un coseno a otras personas, 50 Hz, bla. Bueno, acá les quiero otra cosa, ¿sí? Después lo leen y lo pueden hacer. Entonces, con esto de Nyquist, les pido que estudien el límite de Nyquist. Se busca en un momento en que no se cumpla Nyquist.
Estoy diciendo eso. Y este ejercicio, la idea es que un poco hagan la cuenta de si tengo tanta frecuencia, tantas muestras y tanto largo. ¿Sí? Entonces, Nyquist dijo el doble de la frecuencia máxima. Entonces, ahora hay que pasar a hablar de qué es la frecuencia. Entonces, vamos a volver a la presentación. Y tenemos que... Vamos, si me van a dar unos minutos más, porque... Los chicos están preguntando por qué usan acá ahora. Ah, entonces no nos van a mancar unos minutos. No, bueno, pero vamos a hacer algo. Vamos a hacer un cierre acá y la clase que viene retomamos, ¿sí? Pues ya son 6 y 10. Entonces, voy a volver al inicio, todo, y a repasarlo profundamente. Hoy en día todo digital, es conveniente a aquel que trabaje con datos digitales conocer un poco de procesamiento de señal. ¿Sí? La diferencia entre lo analógico y lo digital es que básicamente lo digital es discreto en tiempo y en amplitud. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar principalmente la discretización del tiempo. ¿Sí? Pues hay un montón de cosas que hay que tener cuidado y a partir de ahí aplicar las cosas que corren. La discretización vertical, en principio la podemos ver. Entonces, esto surge de discretizar un coseno, y dice que el X cambia ahora a llamarse el número de muestras. Yo después, si quiero, a esas muestras, yo puedo dar un valor de tiempo. Si yo sé que tomé una muestra por segundo y tengo 40 muestras, entonces esa longitud son 40 segundos. ¿Sí? Así van haciendo las cuentas. Otro ejemplo, después les comenté la función delta y escalón que se utilizan bastante, para que se utilizan para entender los sistemas. ¿Y qué son los sistemas? Los sistemas nos permiten a los ingenieros modelar cosas de la realidad. Un circuito RC es algo de la realidad, ¿sí? A través de sus ecuaciones diferenciales y con un montón de herramientas que pertenecen al mundo del procesamiento de señales, nos permiten saber si el sistema es estable o si no es estable, o distintas cosas, ¿no? Entonces, por eso hago una introducción del sistema, todo relacionado con el tema del sistema. Y por último, empezamos a plantear, bueno, buenísimo, Marco, ya entendí que esto es discreto, genial, y ahora, ¿cada cuánto tiempo tomo una muestra? ¿Cuál es mi frecuencia de muestra? Mi FS, mi frecuencia de muestra, ¿sí? Lo que se suele expresar en Hertz o muestras por segundo, samples per second. Puedo hacer una tasa de muestreo baja, como está representado acá, una tasa de muestreo media, como está representado acá, o una bien alta. Bueno, ¿qué me define eso? Nyquist. Y Nyquist me está hablando de que mi tasa de muestreo tiene que ser mayor que 2 veces la frecuencia máxima. ¿Y qué es la frecuencia máxima de señal? Lo veremos en el próximo capítulo, porque hay que ponerse a hablar de otra forma de subir. ¿Estamos? Acá sí. ¿Y en la computadora me dicen que sí o no? Bueno, silencio acá. Silencio. Sí, estamos. Estamos. Nos vemos el miércoles que viene, entonces. Vamos a retomar desde acá. ¿Estamos? Gracias por Perfecto, venir. gracias. Un saludo. Gracias. Buenas. Buenas.